Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un pasaje que se encuentra en Éxodo 14, 1 al 18. Éxodo capítulo 14, 1 al 18. Y les quiero pedir que vayan ahí, ¿cierto? Porque vamos a darle lectura y después vamos a ver qué es lo que aprendemos de esta porción de la palabra del Señor. Éxodo 14, del 1 al 18. Voy a darle lectura yo, ¿cierto? Mientras ustedes también pueden seguirme con su vista. Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pid-Ahirot, entre Migdol y el mar hacia Bat-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón del rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pid-Ahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera, servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Señor, te damos gracias por tu palabra, que la tenemos en medio nuestro, a pesar que todavía estamos reuniéndonos de esta forma, y te pedimos también que nos ayudes también a poder pronto volver al templo y poder reunirnos, Señor, como ya se está haciendo en muchos lugares. Padre, ayúdanos en esta mañana a poner atención a tu palabra y a poder comprender cuál es la enseñanza que tú tienes para nosotros y qué es lo que debemos hacer, Padre, en este sentido. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, el sermón de hoy tiene por título: Cuando hacer lo correcto llega a ser pecaminoso. Un poco extraño, ¿cierto? Cuando hacer lo correcto llega a ser pecaminoso. Seguramente te tendrá la incógnita: ¿cómo es eso? Si hacer lo correcto no es siempre lo correcto, ¿cuándo puede caer eso en lo que es pecaminoso? Y este pasaje es muy interesante en ese sentido, y vamos a verlo. Cómo es que, ¿cierto?, el texto revela, ¿cierto?, que el pueblo en sí, por un lado, y también Moisés, haciendo lo correcto, ¿cierto?, en cierto sentido, llegaron a ser pecaminosos, o llegaron a actuar de manera no correcta delante de los ojos de Dios. Ahora, al examinar el texto, ¿cierto?, a lo menos aquí hay algunas divisiones que son concretas, 5 divisiones que podemos ver en el texto, y la primera división tiene que ver con lo que se ilustra, ¿cierto?, en los versículos del 1 al 4.
Y en este caso tiene que ver con la instrucción del Señor. Pero no es cualquier instrucción. Uno podría denominarla una instrucción un poco rara, entre comillas. Dice el texto ahí, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit Ahirot, entre Migdol y el mar hacia Val Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. El primer punto, ¿cierto?, de este tema, ¿cierto?, tiene que ver con la rara instrucción de Dios, o en cierto sentido podemos llamarle la rara instrucción de Dios. Cómo Dios llevaba al pueblo, cómo Dios llevó al pueblo a un lugar para que queden encerrados, ¿cierto? No parece muy lógico desde el punto de vista de la estrategia. Alguien podría haber dicho, ¿cierto? Y también seguramente el pueblo no entendió a primera, ¿cierto?, qué significaba esto. Noten nuevamente el texto, la instrucción de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, di a los hijos de Israel que hagan esto, que acampen, ¿cierto?, delante de Pit Ahirot, entre Migdol. No hay mucha certeza con respecto a esos lugares, a lo menos hay dos grandes versiones en ese sentido, porque también se discute dónde literalmente cruzaron el Mar Rojo. El punto, sin embargo, no es tan relevante en sí, porque ese hecho ocurrió. La Biblia claramente da evidencia de ello, y también la arqueología, incluso de acuerdo a los trabajos de Wyatt, un arqueólogo muy interesante, ¿cierto?, que da evidencias muy interesantes, y de hecho usted incluso puede buscarlas también en internet. Pero el punto no es tanto, hermanos, el tema geográfico, sino la orden de Dios, la rara instrucción de Dios. Acampen, ¿cierto?, dice en Pit Ahirot, entre Migdol y el mar hacia Batzefón, delante de él acamparéis junto al mar. Sabemos que estaba junto al mar porque el texto lo dice claramente, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y esto es lo raro, cómo Dios los lleva a un lugar para que queden encerrados. Y eso no siempre, ¿cierto?, puede entenderse. En el caso de Abraham, cuando Dios pide, ¿cierto?, que sacrifique a su hijo, sin duda, también fue una instrucción un poco rara. Los dioses en el Medio Oriente de aquellos días estaban acostumbrados, ¿cierto?, a lo que eran los sacrificios humanos. Sin embargo, ¿cierto?, Abraham, lo más probable, y eso puede estar implícito en el texto, tuvo algunas dudas, pero él confió en el Señor. Por alguna razón dijo, Dios está pidiéndome esto. Sin duda que Dios no es un Dios falso, no era como los dioses falsos, y Dios proveyó un cordero, ¿cierto?, para que pudiera ser sacrificado en vez de su hijo. Por supuesto, Dios no iba a contentarse como lo hacían los dioses falsos y paganos en la muerte en este caso, de los niños, o en la muerte de un hijo, una persona. Por eso que a veces, hermanos, hacer la voluntad puede ser un poco extraño. Otro ejemplo interesante es cuando Jesús pide a Pedro, ¿se acuerdan?, que camine sobre las aguas. Bastante rara la instrucción del Señor Jesucristo. Y de hecho vemos que Pedro tiene, obviamente, confusión al respecto y llega a hundirse por su falta también de fe. Y en este caso, la instrucción de Dios parece ser bastante rara, porque ¿por qué quiere llevarnos Dios a una encrucijada? ¿Por qué quiere Dios llevarnos a un lugar en que vamos a estar encerrados? ¿No querrá Dios nuestra destrucción? ¿No se habrá aburrido de nosotros? Seguramente más de alguno pudo haber pensado eso. Pero el punto es que la instrucción de Dios es rara. Sin embargo, hermanos, por medio de su palabra notamos que sus testimonios, sus mandamientos, siempre son perfectos. Salmo 119 está lleno, ¿cierto?, de, en este caso, las referencias a los testimonios de Dios, las referencias a los mandamientos de Dios y a su voluntad. Y de manera constante en el texto se menciona que es, ¿cierto?, una voluntad o mandamientos perfectos. La ley de Jehová, como dice Salmo 19 también, es perfecta, que convierte el alma. Hermanos, nunca las instrucciones de Dios son instrucciones, ¿cierto?, que van a hacer mal a nuestra vida. Pablo nos dice en Romanos que todas las cosas, ¿cierto?, a los creyentes, a los escogidos de Dios, nos ayudan a bien. Sin embargo, la experiencia
nos demuestra que muchas veces no entendemos muchas veces los caminos de Dios. Nos preguntamos, ¿por qué tiene que morir mi ser querido, mi hijo, mi nieto, ¿cierto? Mi padre, mi madre. ¿Por qué tengo que estar pasando por esta situación? Volviendo un poco al texto, ¿cierto? Hay una situación aquí concreta, hay una instrucción, pero parece bastante rara la instrucción de Dios. ¿Cómo es que ellos van a quedar, ¿cierto?, encerrados? Ahora, es claro en el texto que la instrucción no solamente puede llegar a ser rara, sino que también da luces de que Dios va a hacer algo, y eso era suficiente para que el pueblo de Israel estuviera confiado. Cuando dice el versículo 3, porque Faraón dirá que los hijos de Israel encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y dice el versículo 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Esa frase debía haber sido suficiente para el pueblo para decir, ok, Dios sabe lo que está haciendo. Así que simplemente actuemos y obedezcamos lo que el Señor nos está diciendo. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. La primera parte, al parecer, está todo bien. Pero, ¿qué sucede después? Noten qué interesante, lo más probable, el pueblo de Israel no supo lo que estaba sucediendo en la segunda parte de este hecho. Versículos 5 al 9. ¿Por qué razón? Es evidente. Nosotros lo sabemos porque estamos leyendo el registro histórico de lo que sucedió posteriormente. Pero en el transcurso de los hechos, Israel, ¿cierto?, seguía las instrucciones de Dios, seguramente con muchas dudas, varios de ellos, pero finalmente lo hicieron así. Pero ¿qué estaba sucediendo al otro lado? Con el ejército enemigo, ¿cierto? ¿Qué estaba ocurriendo? Dice el versículo 5 al 9. Y fue dado aviso al rey de Egipto, y el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo es posible, ¿cierto?, que hemos dejado escapar a este pueblo? Ahí parafraseando un poco la idea. Y unció su carro, el faraón, y tomó consigo su pueblo, y además 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y noten el versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y lo siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Recuerden que en el contexto estamos justamente después de la última acción disciplinaria, ¿cierto?, de Dios para este pueblo, ¿cierto?, malvado, este pueblo de Egipto y especialmente este faraón, empecinado por destruir al pueblo de Dios, que fue la muerte de los primogénitos. Sin duda que él había cesado después de aquel golpe tremendo, pero vemos que Dios en su soberanía, ¿cierto?, va a usar a Faraón, como le había dicho desde el principio a Moisés. Yo me glorificaré en Faraón. Constantemente eso se repite en el contexto y en el texto. Y aquí lo que notamos es por segunda vez, ¿cierto?, que dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Este punto, evidentemente, podemos llamarle las circunstancias bajo la soberanía de Dios. Hermanos, no hay nada que quede exento de la soberanía de Dios. Siempre Dios está en control. Muchas veces nosotros perdemos esa perspectiva y luchamos con nosotros mismos. Ayer conversaba con una persona y ella me comentaba, ¿cierto?, que ha tenido depresión ya por un montón de años, y lo que me llamaba la atención es que ella tenía un diagnóstico bastante certero de su propia enfermedad. Supuestamente le habían dicho, ¿cierto?, que lo que pasaba con ella es que ella de una u otra manera absorbía los dolores de otras personas, y esa era una de las razones de su depresión constante. Paralelamente a eso, yo también le preguntaba si ella se acercaba al Señor o qué hacía, por qué no se acercaba al Señor. Con sorpresa me daba cuenta de que ella ya estaba leyendo la Biblia por tercera vez. No desconocía la palabra de Dios, pero estaba haciendo algo incorrecto. Estaba, ¿cierto?, asumiendo una responsabilidad que no se nos pide llevar. Muchas veces nosotros cometemos muchos errores, ¿cierto? Y yo le comentaba un poco a ella, para poder ponerlo en contexto, sobre la idea del mesianismo. Muchas veces esta idea a veces puede ser creída por nosotros,
en el sentido de que podemos creer que podemos solucionar los problemas. Y hermanos, el único que puede solucionar los problemas es Dios. Sin duda que hay problemas, que evidentemente, que nosotros tenemos que abordar. La disciplina de nuestros hijos, ¿cierto? La crianza bajo la instrucción de la palabra de Dios de nuestros hijos. Nosotros somos los padres, los hijos deben someterse, obviamente, con temor al Señor primeramente, pero también a los padres. Hay cosas que nosotros debemos, por supuesto, manejar y Dios nos hace responsables. Pero hay problemas que no podemos manejar y solucionar. Y al escuchar, ¿cierto? El relato de ella, me daba cuenta de que a veces nosotros también caemos en este tipo de mesianismo, de pensar que podemos llevar y solucionar los problemas, cuando el único que ha solucionado realmente los grandes problemas del hombre solamente es Dios. Y Dios nos pide confiar en Él. Ahora, volviendo un poco a nuestro pasaje, las circunstancias bajo la soberanía de Dios. Los israelitas no saben lo que estaba ocurriendo. Seguramente su lectura hubiera sido muy diferente si hubieran entendido lo que Dios estaba haciendo. Ahora, no debemos, hermanos, aquí pasar por alto que si hay una reacción de parte de los egipcios es porque Dios los incitó justamente a hacer lo que estaban haciendo. El término "y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto", es un juicio de parte de Dios. Y aquí muchos han cuestionado este relato, porque ¿cómo es posible que Dios no respete la soberanía del hombre o su libre albedrío? Y este pasaje es uno de los pasajes más contundentes de la Escritura, en que nos revela que el hombre, por supuesto, no tiene un libre albedrío, y Dios es soberano sobre todas las personas, sobre todos los hombres. El texto, cuando nos dice que Él endureció el corazón del faraón, significa que Dios, en términos concretos, apartó su mano de Faraón. Y esto puede ser bastante raro. ¿Por qué razón? Hermanos, desde el punto de vista bíblico y teológico, los hombres ya van en una dirección equivocada. No hay que hacer nada para que los hombres, ¿cierto?, hagan el mal. En diferentes grados el hombre va en dirección opuesta a Dios. ¿Cuál fue, hermanos, la diferencia con nosotros? Nosotros también íbamos en dirección opuesta al Señor. Sin embargo, lo que Dios hizo es intervenir en nuestra ruta y cambió la disposición, o de hecho más bien sobrenaturalmente cambió nuestros corazones. ¿Para qué? Para que pudiéramos ver con la vista espiritual y poder seguir a Dios y darnos cuenta de nuestra catástrofe. Cuando la palabra del Señor, en el contexto cierto del relato aquí del Antiguo Testamento, nos dice que endureció el corazón de Faraón, es que Dios no hizo nada para que Faraón, cierto, siguiera en su predicamento. En cierto sentido, esto es lo que se conoce como la ira del abandono. Ok, ¿quieres seguir en tu camino? Perfecto. Y Dios se aparta para que el propio o la propia persona, en su afán, ¿cierto?, malicioso, siga en su ruta. Y eso es lo peor que puede sufrir una persona, que es el abandono de parte de Dios. Oramos por las personas para que vuelvan al Señor, para que conozcan al Señor. Y muchas personas en su porfía, ¿cierto?, quieren abandonar a Dios. No quieren, por un lado, ¿cierto?, seguir el consejo de Dios, seguir bajo, ¿cierto?, sus instrucciones. Eso pareciera ser, en cierto sentido, ¿cierto?, una decisión, entre comillas, ¿cierto?, personal. No, yo quiero hacer lo que yo quiero y nadie puede, ¿cierto?, pasar por mi decisión personal. Bueno, déjenme decirle que cuando alguien piensa así, está en una ruta bastante peligrosa. Porque llega un momento en que Dios dice, ok, ¿quieres hacer lo que tú quieres hacer? Perfecto, sigue tu camino. Y aquí, hermanos, lo que notamos nosotros justamente es un ejemplo de esto. Cuando la Biblia dice, yo endureceré el corazón de Faraón, significa que Dios se encarga de que Faraón siga en su predicamento malicioso. Y eso, por supuesto, es un juicio de parte de Dios. Ahora, dice el texto, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Qué significa eso? Bueno, el texto dice lo que Dios está haciendo. Le dijo, mira, haz esto o hagan esto a Moisés, y el pueblo quedará encerrado, y el pueblo los seguirá y pensará que ustedes están encerrados. El punto es que Moisés tenía que saber, obviamente, cuál era la resolución de todo esto. Pero
él, en cierto sentido, y el pueblo, olvidaron quién estaba detrás con ellos. Ahora, vuelvo a leer esta segunda sección. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo. Hermanos, Dios estaba incitando a aquellos ¿cierto?, a ser más porfiados, a ser más rebeldes y decir, no basta, ¿cierto?, que los dejemos solos. Tenemos que ir en contra de ellos, destruyámoslo. No había sido suficiente, ¿cierto?, las diferentes formas de demostraciones y evidencias del poder de Dios. Aún con la muerte de los primogénitos, ellos aún, ¿cierto?, se empecinaron en seguir a Dios. Y bueno, así es el corazón del hombre, hermano. Es duro como una roca. A menos que Dios transforme el corazón de las personas van a seguir en su predicamento. Algunos de manera pasiva. Los agnósticos no parecen ser hostiles a la voluntad de Dios, parecen ser muy respetuosos justamente de Dios. Tuvimos una presidenta agnóstica, ¿cierto? Y vemos que en cierto sentido, en lo moral, en lo ético, ella, por supuesto, promulgó ideas totalmente opuestas y aberrantes a la palabra del Señor, pero lo hizo con respeto, respetando todas las versiones y todas las posiciones. No vemos en ella o en personas agnósticas, ¿cierto?, o una presentación beligerante, hostil en contra de Dios. Sin embargo, hermanos, son de manera concreta abominación para el Señor. Aquí claramente vemos que Dios incita al faraón y reúne más de 600 carros, los mejores carros, ¿cierto? ¿Para qué? Para volver y tratar de destruir y matar al pueblo de Israel. Dice el versículo 9, siguiéndolos pues los egipcios con toda su caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todos sus ejércitos los alcanzaron acampados junto al lado de Pit Ahirot, delante de Bat Zephon. Justamente lo que Dios había dicho. Ahora, ¿qué sucede aquí en esta tercera parte? Noten el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel lanzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. ¿Qué es esto? Bueno, la tercera línea de este pensamiento tiene que ver con algo que ya es costumbre en el pueblo de Israel. Sus quejas, sus murmuraciones. De hecho, en primera instancia le había, ¿cierto?, puesto a esto las murmuraciones del pueblo. Pero noten, por favor, hermanos, que no son murmuraciones. Noten el versículo 11 al 12. Y dijeron a Moisés. Una murmuración, hermanos, es algo que no se dice. Es algo que se murmura, valga la redundancia, que se piensa subjetivamente, que se cuestiona, pero aquí concretamente son quejas directas. ¿Contra quién? Contra el líder, contra Moisés. Y de hecho, contra Dios, hermanos. Noten, por favor, los versículos 11 y 12. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, Moisés, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto? Es como cuando te dicen, ¿no es que yo tenía razón? No sé si usted ha escuchado esa frase. ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y noten, por favor, hermanos, que aquí la queja del pueblo no solamente es una queja, sino también, en cierto sentido, es una incredulidad, hermanos, diríamos espantosa. Porque hay una resolución después de las quejas. Porque mejor nos hubiera, ¿cierto?, nos fuera a servir a los egipcios que morir aquí en el desierto encerrados. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos quejamos, ¿cierto? Y muchas veces no directamente, pero nos quejamos con respecto a los hermanos de la iglesia. Nos quejamos con respecto a los líderes de la iglesia. Y de hecho no era raro encontrar, ¿cierto?, en la conversación que tenía con esta persona, justamente también este ingrediente. Queja. Tenía queja con el pastor de aquellos días, desconozco quién habrá sido, con algunas personas también. Y cuando alguien no entiende, ¿cierto?, está desenfocado, siempre hay quejas. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones complicadas. Hermanos, ¿qué es lo que sale de nuestra boca? Aquí, como es de costumbre, Israel vuelve a murmurar, pero esa murmuración se transforma en queja directa y también en incredulidad. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, porque ahí teníamos cementerios, hubiéramos quedado, de hecho, mejor ahí que morir acá, quizás. ¿De qué manera? Eso es lo que están diciendo. ¿Por qué nos sacaste?
para que muramos en el desierto. No estábamos mejor ahí. De hecho, ustedes van a escuchar, o van a leer, más bien dicho, si leen en voz alta pueden escuchar, ¿cierto? En el relato, desde que Moisés saca a Israel, de manera constante las quejas del pueblo. Ahora, hermanos, es muy interesante lo que dice el texto aquí, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron, y noten como dice el texto en nuestra versión, en gran manera, y clamaron a Jehová. Hermanos, a veces uno tiende a leer la escritura y no pone atención en la manera en que se expresan estas ideas. Recuerden que Israel ya había recibido la instrucción de parte de Dios por medio de Jehová a Moisés, ¿cierto? Y ya sabían en cierto sentido la ruta, la estrategia de Dios. Sin embargo, se olvidaron en todo el sentido de la palabra. Se olvidaron de que Dios dijo que Él iba a ser glorificado y ¿por quién iba a ser glorificado? Por supuesto, por los que Él iba a salvar, y en este caso directo era el pueblo. Y seré glorificado, dice el versículo 4, en Faraón y todo su ejército. Seré glorificado cuando ustedes estén encerrados. Yo me glorificaré cuando ustedes no tengan ninguna solución, para que se den cuenta de que el único que salva soy yo. Sin embargo, hermanos, aquí el pueblo, cuando dice el versículo 10, dice que temieron en gran manera. No dice que temieron simplemente harto, dice en gran manera. Y de hecho, la palabra clamaron en el texto hebreo es una palabra que literalmente significa gritar, clamar con un grito desgarrador. Yo creo que se imagina un poco esa imagen, el pueblo encerrado, y el pueblo no estaba orando en silencio, estaba clamando con gritos de desgarro. Y eso obviamente le da otro tono al relato, porque lo que está haciendo el pueblo justamente está temiendo, dice el texto, en gran manera, y están literalmente gritando desgarradamente. Un pueblo totalmente desesperado, al borde, ¿cierto?, de la muerte, según cada uno de ellos pensaba. Ahora, el segundo punto tiene que ver con lo siguiente: la teología estática de Moisés. ¿Por qué estática? Hermanos, la teología es muy importante, es relevante para nuestra vida cristiana. Cada uno de nosotros, usted, es un teólogo. No en el sentido de que haya terminado cierto estudio, o cierto diplomado, o cierto posgrado. Hermanos, cada vez que nos acercamos a la Biblia, cada vez que hablamos algo acerca de Dios, estamos haciendo teología. Y eso, por supuesto que no es malo, es bueno. Como dice un autor, ¿cierto?, que el hecho de que no estudie teología no significa que no tenga teología. Lo más probable es que tenga una mala teología, eso sí. Ese Lewis dijo eso en alguna ocasión. ¿Significa eso? Que es importante someter nuestra teología a las Escrituras, lo que nos enseña la palabra del Señor. Ahora, noten el versículo 13 y 15. Moisés, de hecho, no es que demuestre algo incorrecto aquí, pero su teología, en cierto sentido, deja ver que era un poco estática. Hermanos, la soberanía de Dios es una doctrina que cruza las Escrituras. Estoy leyendo las Escrituras nuevamente, voy por Samuel, y hermanos, si algo me he dado cuenta de que el calvinismo, para quienes entienden ese concepto, no es algo que inventó Calvino. Hermanos, es algo que aparece desde las primeras páginas de las Escrituras. Dios es soberano. El énfasis de Calvino fue: Dios es soberano en todo. Pero eso no es algo que inventó él, es algo que aparece en cada página de las Escrituras. Sin embargo, no nos sirve mucho la teología o la buena teología cuando tenemos que ponerla en práctica. Noten que Moisés dice: y Moisés respondió a un pueblo que se quejaba, a un pueblo que murmuraba, a un pueblo que, de hecho, en cierto sentido, era bastante relativo e incrédulo aquí otra vez. No temáis, le dice Moisés, ¿cierto? Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, no hay nada incorrecto en lo que dice Moisés. Todo es perfectamente correcto.
él transmite todo lo que Dios, de hecho, le había comunicado. Pero, ¿en dónde observamos que la teología de Moisés es estática? Y aquí terminamos con el último punto, cuando hacer lo correcto llega a ser pecaminoso. Porque Moisés, hermanos, tiene una teología correcta y lo más probable usted tenga una teología en muchos sentidos correcta. Pero, ¿en qué sentido es estática? Noten, hermanos, el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, no sé si usted está leyendo su Biblia, ¿por qué clamas a mí? Y aquí nuevamente tengo que profundizar un poco en el texto. Quizás aquí la versión Reina Valera es un poco suave al preguntar, porque la pregunta básicamente es, ¿por qué gritas? ¿O por qué gritas? ¿O por qué me gritas a mí? Otra versión dice, ¿por qué sigues clamando? Y otra versión, literalmente, ¿cierto? Dice, ¿por qué me gritas? Esto es muy interesante porque el término clamar es el mismo que aparece en el versículo 10, ¿cierto? Que es una palabra hebrea que no significa orar o clamar, significa gritar con grito desgarrador. Moisés tiene la teología correcta, pero está desesperado, hermanos. Está gritando. Por eso que la pregunta de Moisés, ¿cierto? La pregunta de Dios a Moisés es, ¿por qué estás desesperado? ¿Por qué estás gritándome? Eso es lo que está diciendo. Por eso que hablo de una teología estática. Hermanos, la teología es importantísima porque es la base de mi esperanza. Cuando nosotros leemos los salmos, ¿cierto? De continuo, ¿cierto? Constantemente notamos, y de hecho hay muchos pasajes en donde claramente el salmista habla de la angustia. Y eso es, en cierto sentido, una cuestión que se repite muchas veces en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 73, ¿cierto? Ustedes ven un pasaje muy interesante acerca del salmista, ¿cierto? Asaf es quien escribe, y de hecho, él básicamente lo que hace es perder totalmente el enfoque frente a la circunstancia. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, tiene un concepto correcto, tiene una teología correcta, pero cuando leemos en los siguientes versículos en el Salmo, dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies y por poco resbalaron mis pasos. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos lleva y nos hace pasar por circunstancias difíciles y poco más ya estamos renegando de Dios? Poco más queremos abandonar todo. ¿Cuántas personas, hermanos, nos hemos encontrado en la vida que nos dicen, sí, yo asistí a la iglesia hace muchos años? En el velorio de Carlito hubo algo que, por supuesto, siempre es positivo y hermoso, que es la oportunidad de predicar el Evangelio. Al conversar con mi suegro, ellos me comentaban que habían varias personas, ¿cierto?, que habían venido a la iglesia, ¿cierto?, a congregarse, a acompañar a la familia, y muchos de ellos, de hecho, cuando niños habían asistido a la iglesia, pero por alguna razón X, lo dejaron de hacer. Muchas veces, hermanos, nos encontramos nosotros con estas circunstancias. Y aquí la teología, ¿cierto?, puede ser correcta. El salmista dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero por poco a mí yo casi resbalo. O en términos directos está diciendo, yo por casi poco abandono la fe. Y él dice, ¿por qué? Porque tuve envidia de los que prosperan, porque no tienen congojas, ¿cierto? Son soberbios, no les pasa nada, se engordan tantas festines que tienen, se mofan con violencia, hacen mal, ¿cierto? Y de hecho, parece que no les pasará nada. El clímax es muy interesante en el Salmo 73, versículo 17, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. No quiero seguir leyendo el texto para no predicar el Salmo, pero es muy interesante que el salmista dice, hasta que entrando, ¿cierto?, en los atrios de Dios. Esa es una forma de decir hasta que comprendí la palabra del Señor, hasta que tuve un encuentro íntimo más con el Señor. Comprendí el fin de ellos. Ahí cambió su perspectiva. Hermanos, volviendo a nuestro pasaje, cuando hacer lo correcto llega a ser pecaminoso. Orar, clamar a Dios es correcto. Pero, ¿cuándo llega a ser pecaminoso? Moisés tenía una teología correcta, tenía claro lo que estaba haciendo, pero en algún momento también se unió al pueblo en desesperación, en un grito desgarrador diciendo,
Señor, por favor, no te olvides. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Bueno, ¿por qué estás clamando? Y noten la instrucción. Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hermano, cuando hacer lo correcto llega a ser pecaminoso, es cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos hacemos los tontos y no hacemos lo correcto. Cuando hay una instrucción de parte de Dios que es clara, pero no queremos verla, eso es pecaminoso. Moisés sabe lo que es correcto, ¿cierto? Pero queda, en cierto sentido, paralizado por, seguramente, el poderío egipcio, al ver que estaban encerrados, cuando él sabía que lo que iba a suceder. Dios se lo había dicho: yo me voy a glorificar en Faraón y en todo su ejército, y sabrán que yo soy Jehová. Y ellos, ¿cierto?, lo hicieron así. Hasta esa parte ellos dijeron: bueno, ya, bueno, vamos a quedar encerrados, bueno, algo se hará. Pero en pleno acto, ellos obviamente caen en esa desesperación. Vuelvo a repetir: ¿por qué clamas a mí? Lo que está diciendo el Señor: ¿por qué clamas a mí? Sigue, avanza. Y muchas veces, hermanos, nosotros debemos avanzar y actuar. De hecho, esto tiene que ver con la fe. La fe implica creer al Señor, no implica ver. No. Muéstrame primero, de ahí yo voy a actuar. La fe, hermano, es un acto de total confianza en quien, ¿cierto?, sustenta nuestra vida, en quien sabe nuestro futuro. Tristemente nosotros caemos muchas veces, por supuesto, en la duda. Por eso que la soberanía de Dios es un tema muy, muy especial y hermoso de la Escritura. Pero, hermanos, no basta con tener una teología correcta, porque en muchos casos llega a ser estática. No nos sirve. Porque Dios espera que actuemos. Noten. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Entienda que el texto está diciendo: ¿por qué gritas a mí? Avanza. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora, déjenme explicarle, para terminar, algo más sobre esto. ¿Cuándo hacer lo correcto llega a ser pecaminoso? No sé si me acompañan, por favor, a un pasaje en Samuel. Voy a buscarlo. Un pasaje muy interesante que habla un poco. Hermanos, es correcto. Clamar a Dios es correcto. Pero llega a ser pecaminoso cuando somos estáticos y Dios nos dice: déjate de orar. Ya sabes lo que es correcto. Ahora actúa. ¿Cuántas veces usted ora? Y no es malo orar. De hecho, es correcto orar. Pero hay veces en que Dios no nos dice, igual que Moisés: ¿qué estás haciendo de rodillas? Actúa. Cambia tu conducta. Haz lo que tienes que hacer. Déjate de orar porque ya es suficiente. Llega un momento, hermanos, en que David, de hecho, dice en los Salmos, cuando él llega a comprender su pecaminosidad, ¿cierto?, dice que a ti no te agradan los sacrificios. Noten, por favor, el Salmo 51, que de hecho es un paralelo antes de ir a Segunda de Reyes 17. ¿Cuándo hacer lo correcto llega a ser pecaminoso? Bueno, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Aquí hay personas que temen a Dios, pero no hacen lo correcto. Por eso, una buena pregunta es: ¿temer a Dios es correcto? Hermanos, por supuesto, pero no es suficiente. Cuando hacer lo correcto llega a ser pecaminoso. Esto es lo que hicieron los israelitas. Temían a Dios, pero adoraban a los ídolos. Hermanos, estoy terminando. ¿Cuándo nosotros hacemos lo correcto y es pecaminoso? Cuando no hacemos caso de los consejos de Dios. Cuando permanecemos en nuestros predicamentos y a las luces de los hechos a veces son totalmente incorrectos. Cuando mantenemos una vida cristiana constante, pero seguimos haciendo lo que es incorrecto delante del Señor en nuestras acciones. Cuando oramos al Señor, pero seguimos pecando en diferentes situaciones.
Por eso, hermanos, cuando hacer lo correcto llega a ser pecaminoso, es una situación peligrosa, porque estamos pecando en contra de Dios. Tener una teología correcta, estar en una iglesia con errores como la nuestra, con deficiencias porque somos humanos, pero que honra la palabra del Señor, hermanos, no es suficiente. Si usted honra la palabra del Señor, nuestra conducta debe reflejarla. Podemos orar al Señor sabiendo que a lo mejor mi situación personal, hay cosas que no agradan a Dios. Muchas veces esto se ve no solamente, hermanos, en nuestra conducta, sino también en nuestras relaciones. Muchas veces mantenemos a lo mejor una relación que no agrada a Dios, pero seguimos orando, seguimos congregándonos al Señor, cuando eso no agrada al Señor y llega a ser pecaminoso. Cuando asistimos a la iglesia, oramos, pero nuestras conversaciones a lo mejor en la semana no agradan a Dios. Hermanos, cuando hacer lo correcto llega a ser pecaminoso, muchas veces es nuestro error. Por eso, es importante en esta mañana que nos examinemos, como dice Pablo también a los Corintios, y podamos comprender que muchas veces nosotros hacemos algo que es correcto, honramos a Dios, decimos, sí, yo soy hijo de Dios, sí, yo le temo a Dios, pero nuestra conducta en muchos casos llega a ser pecaminosa. Hermanos, nuestra teología no debe ser estática. Por supuesto que la teología es importantísima, pero nuestra teología debe ser práctica. De hecho, ese es el énfasis constante de las Escrituras, hacer práctico lo que creemos. ¿Cuándo hacer lo correcto llega a ser pecaminoso? Cada uno de ustedes tiene que revisar su vida y darse cuenta. Parece que yo respeto a Dios, pero no hago su voluntad. Eso llega a ser pecaminoso.